El F-35 es la columna vertebral de la estrategia de aviación de Estados Unidos. Pero cada avión de combate que sale de la línea de producción depende de un metal que Estados Unidos ya no puede fabricar. La única superpotencia del mundo depende al 100% de cadenas de suministro extranjeras, y está encabezada por China, una nación con la que estamos a punto de ir a la guerra. Ese descubrimiento me llevó a una instalación en Utah, una que podría restaurar el liderazgo aeronáutico de Estados Unidos, excepto que está ayudando a matar un lago tan tóxico que su colapso podría envenenar a toda una ciudad. Lo que descubrí reveló una verdad aterradora sobre el futuro de Estados Unidos que nadie está dispuesto a detener. Cada F-35 cuesta hasta $100 millones y 191 de ellos la tasa de producción más alta en la historia del programa. El Pentágono planea seguir usándolos hasta 2088 con un costo total que se acerca a los $2 billones. Pero esta pieza crucial de armamento no puede existir sin magnesio. No el tipo barato y reciclado que se usa en latas de refresco o partes de autos. Los F-35 requieren magnesio ultrapuro extraído directamente del mineral en bruto. Cuando un avión de combate se mueve más rápido que el sonido, transportando miles de millones de dólares en tecnología, el fracaso no es una opción. Ese metal está enterrado profundamente dentro de los sistemas del avión, las unidades de energía auxiliar, los transmisores de velocidad, los transmisores de accesorios montados en la estructura y las propias cajas de engranajes del motor. El magnesio es aproximadamente un tercio más ligero que el aluminio, y en la guerra de quinta generación, el peso lo es todo. El F-35 no es el único. El F-22 lo usa, al igual que el Eurofighter Typhoon. Casi todos los cazas avanzados occidentales construidos en los últimos 30 años dependen de aleaciones especiales de magnesio. Así que cuando el metal escasea, se convierte en un problema. La respuesta está en la orilla occidental del Gran Lago Salado, en un lugar llamado Rowley, Utah. ¿Población? Casi nadie. Importancia estratégica, teóricamente enorme. Aquí encontrarás un extenso complejo industrial. Chimeneas se elevan sobre celdas electrolíticas y kilómetros de tuberías, todo encajado entre el lago y los salares. Esta es US Magnesium LLC, y hasta febrero de 2026 era el único productor de magnesio primario en América del Norte. Durante décadas, el Pentágono clasificó esta única instalación, propiedad de Renco, como infraestructura estratégicamente significativa. La razón era simple. Si Rowley alguna vez dejaba de operar, Estados Unidos no tendría ninguna fuente nacional para este metal. Ese mismo metal que se utiliza en las piezas estructurales del F-35, que aparece en los sistemas de misiles de crucero, carcasas aeroespaciales, cajas de engranajes de helicópteros y componentes militares ligeros, donde cada libra afecta el consumo de combustible, la maniobrabilidad y la carga útil. Era una parte fundamental del sector de defensa de Estados Unidos y dejó de operar. En septiembre de 2021, la planta sufrió una falla catastrófica en su equipo. La producción primaria de magnesio se detuvo ese mes y nunca se reanudó. La línea de ensamblaje de Lockheed Martin en Fort Worth siguió produciendo F-35. El Pentágono siguió firmando contratos inactivos y fríos. Hoy en día, China controla alrededor del 90% de la producción mundial de magnesio primario. Este es el lado oculto del programa F-35. El proveedor publicado de Lockheed Martin llega a 1.900 empresas, motores, computadoras, controles de vuelo, sistemas de puntería, electrónica de la cabina, industrias enteras están ligadas a mantener vivo el avión. Todo el sistema se extiende a través de continentes, fábricas y décadas de ingeniería. La cadena de suministro parece a prueba de balas, pero todo depende de una sola suposición. Cuando la fundición se encienda, el magnesio de grado aeroespacial estará ahí. Sin él, la cadena se rompe al instante. Los contratos no valen nada. El Pentágono no es completamente ajeno a esto. Las evaluaciones internas señalaron el magnesio primario como un tema preocupante desde 2021 y de nuevo en 2023 esos informes agruparon el magnesio con tierras raras, galio y germanio. Todos podrían verse interrumpidos en un conflicto serio. China ya ha mostrado exactamente cómo funciona esto también. En los últimos años, Pekín comenzó a restringir las exportaciones de materiales que la mayoría de la gente nunca ha escuchado. Galio, germanio, antimonio, grafito, pero esos minerales poco conocidos están dentro de misiles, sistemas de radar, chips, baterías y equipos electrónicos militares. Luego, las restricciones se volvieron más estrictas, especialmente contra Estados Unidos. El magnesio aún no ha sido objetivo,
pero casi no es necesario que lo sea. China controla tanto del suministro global que incluso pequeños cambios en sus políticas pueden hacer que los precios se disparen o que la disponibilidad se reduzca. Ya ha sucedido varias veces, ni siquiera como un arma deliberada, sino como un efecto secundario de las restricciones energéticas y la política industrial de China, lo que plantea una pregunta incómoda. Si las interrupciones accidentales ya sacuden la cadena de suministro, ¿qué pasaría si Beijing alguna vez decide hacerlo a propósito? En 2024, la producción primaria de magnesio en la planta de Rowley fue cero. En ese mismo año, US Magnesium extrajo más de 52,000 acres-pie de agua del sistema del Gran Lago Salado. Esa cantidad de agua es suficiente para abastecer aproximadamente a 100,000 hogares de Utah durante un año. Todo provino de un lago que estaba alcanzando niveles récord de bajura. La empresa no necesitaba seguir produciendo magnesio para seguir controlando el agua. En el oeste, la ley del agua funciona bajo un principio antiguo. Quien la reclama primero conserva los derechos. El sistema fue diseñado para recompensar el uso productivo. En cambio, uno de los mayores usuarios industriales de agua en la cuenca siguió controlando enormes asignaciones mientras sus operaciones estratégicas principales permanecían inactivas. El agua seguía fluyendo a través de operaciones de mantenimiento que no tenían nada que ver con la restauración de la producción nacional de magnesio. Las pozas de salmuera aún pasaban por etapas de evaporación. El procesamiento de torta de sal seguía funcionando. La empresa continuó produciendo supresores de polvo y cloruro de magnesio para el deshielo de carreteras, pero nada de ese trabajo justificaba la magnitud de las extracciones. Detrás de escena, la estrategia de Renco parecía algo completamente diferente. Los registros de la industria muestran un giro hacia la extracción de litio de las mismas salmueras que alimentaban las celdas de magnesio. Para 2024, los precios del litio se habían desplomado en los mercados globales, y esa nueva dirección también fue suspendida. Mientras tanto, los pasivos seguían acumulándose. El sitio ya se había convertido en uno de los peores desastres ambientales del país. Durante años, los reguladores acusaron a la empresa de repetidas violaciones de contaminación. Químicos tóxicos contaminaron miles de acres alrededor de la planta, dejando una limpieza tan enorme que podría tomar décadas en terminarse. Para 2009, el gobierno federal clasificó oficialmente el área como un sitio importante de desechos peligrosos. El 10 de septiembre de 2025, US Magnesium LLC se declaró en bancarrota bajo el capítulo 11 en la Corte Federal de Delaware. En su declaración, la empresa reportó entre 100 y 500 millones de dólares en pasivos. Una planta que alguna vez se consideró una pieza clave de la infraestructura para la independencia mineral de Estados Unidos, estaba, en los papeles, colapsando financieramente. La mayoría de los estadounidenses nunca ha oído hablar de Ira Rennert, pero durante años, un multimillonario industrialista sentado en una oficina en Manhattan controló una gran parte del agua que fluye hacia el Gran Lago Salado. Y dondequiera que Renco operaba, la controversia parecía seguirlo. Luchas por la contaminación, demandas, disputas ambientales, presiones financieras, ese tipo de batallas que se prolongaban durante años mientras el público apenas se daba cuenta. En 2023, el Departamento de Calidad Ambiental de Utah multó a la empresa con $430,000. Eso cubría más de una década de violaciones. Los reguladores estatales habían estado negociando con US Magnesio sobre los costos de remediación durante años. La declaración de bancarrota dejó sin objeto esas negociaciones. Una vez que el capítulo 11 estuvo sobre la mesa, las obligaciones de limpieza pasaron al final de la lista de acreedores. Por el contrario, los derechos de agua de repente se convirtieron en el activo más valioso en la masa de la bancarrota. Los abogados de varios acreedores argumentaron en documentos judiciales que los derechos minerales y de agua tenían poco valor real. Utah claramente no estuvo de acuerdo. El 15 de agosto de 2025, la División de Silvicultura, Incendios y Tierras Estatales del Estado emitió una orden de cese y desista exigiendo que la empresa dejara de bombear agua del lago. La declaración de bancarrota congeló el conflicto. A partir de ese momento, el futuro del lago, la planta y el agua se trasladaron al mismo tribunal. Renco no estaba reteniendo a Rowley para producir magnesio. Lo estaba reteniendo para conservar el agua. Cuando el lago se reduce, Salt Lake City pierde su nieve. No de inmediato, ni todo de una vez, pero el mecanismo es directo y está documentado. Es el motor climático de toda la región. En invierno, las tormentas llegan desde el Pacífico y pasan sobre el lago antes de llegar a las montañas alrededor de Salt Lake City. Cuando ese aire frío cruza el agua más cálida, recoge humedad extra y luego la descarga en forma de nieve sobre la cordillera Wasatch. Esa nieve se convierte en el suministro de agua de la región. Llena los embalses, alimenta las granjas, abastece a las ciudades y mantiene viva la zona norte de Utah durante el verano. Y si el lago sigue encogiéndose, ese sistema empieza a descomponerse.
Menos lago significa menos nieve. Menos nieve significa menos agua. Y en el oeste de Estados Unidos, una vez que el agua empieza a desaparecer, todo se convierte en una pelea. A principios de 2023, Utah tuvo su mayor acumulación de nieve en la memoria moderna. Todos esperaban que toda esa agua de deshielo bajara por los ríos locales y desde ahí llegara con fuerza al Gran Lago Salado. Se suponía que el lago saldría de inmediato de los niveles de crisis, pero no sucedió así. El brazo sur del lago subió unos cuantos pies entre finales de 2022 y el final del año hidrológico 2023-24. Puede sonar como un avance, pero ni de lejos fue suficiente. Entonces, ¿a dónde fue realmente la nieve? Al suelo. 2 décadas de sequía habían convertido toda la cuenca en una esponja. Cuando finalmente llegó el deshielo, la tierra lo absorbió antes de que siquiera llegara al cauce de un arroyo. Los investigadores lo llaman un déficit de humedad del suelo. Es una forma educada de decir que la tierra tenía tanta sed que le robó la fuente de vida al lago. Es como verter un balde de agua sobre arcilla agrietada y reseca por el sol. La mayor parte simplemente desapareció. Los hidrólogos advirtieron que esa explicación solo tenía sentido como un efecto temporal. Para la primavera de 2025, el perfil del suelo en el norte de Utah finalmente estaba saturado. Los hidrólogos esperaban que el siguiente ciclo de escurrimiento realmente llegara al lago. En cambio, el lago siguió bajando. Para marzo de 2026, la capa de nieve de Utah fue la más baja registrada. La cuenca en sí cuenta el resto de la historia. El Gran Lago Salado solo recibe el agua que nadie más toma primero. El lago se encuentra al final del sistema. Cada pueblo, granja, embalse y acueducto río arriba tiene acceso primero. Para cuando los ríos finalmente llegan al lago, lo que queda es lo que nadie más quiso. Y durante los años secos casi no queda nada. La agricultura recibe la culpa en casi todas las noticias sobre el lago. Los campos de alfalfa, los productores de heno y las operaciones ganaderas son los mayores usuarios de agua río arriba. Esa parte es cierta, pero deja mucho fuera. Culpar a los agricultores del condado de Cache por el colapso de un lago a 80 millas río abajo es exagerado. El manto de nieve debería haberle dado al lago una segunda oportunidad. Entonces, ¿quién está tomando los caudales que deberían salvarlo? ¿Y cómo es que todo esto es legal? Mientras el Pentágono se preocupaba porque Pekín cortara las exportaciones de magnesio, la verdadera amenaza para el suministro de magnesio primario de Estados Unidos se estaba desarrollando en un tribunal de Utah. Los derechos de agua de un multimillonario y una declaración de bancarrota. Se proyecta que Utah agregue aproximadamente 2 millones más de residentes entre 2020 y 2060. El Wasatch Front absorberá más del 70% del crecimiento. Se espera que solo el condado de Utah casi duplique su población. Nuevos suburbios, nuevas comunidades planificadas y ciudades completamente nuevas planificadas ya están en los planes. Todas necesitan lo mismo. Necesitan una asignación de agua garantizada desde hoy para usarla dentro de décadas. Un mecanismo que permite a los desarrolladores hacer esto es la Ley de Bancos de Agua de Utah. Fue promulgada en 2020 como el proyecto de ley del Senado 26. Sobre el papel, la ley parece bastante razonable. Es un programa piloto de 10 años que crea un banco de agua formal. Los titulares de derechos de agua pueden depositar el agua no utilizada en lugar de perderla. Esos derechos están protegidos contra la pérdida y el agua nunca tiene que seguir río abajo hacia el lago. El banco los protege. Los partidarios argumentan que la ley fue diseñada para crear flexibilidad durante las sequías y evitar que los titulares de derechos desperdicien agua simplemente para mantener sus derechos legales. En los pueblos agrícolas al norte de Salt Lake City, los derechos de agua que antes estaban ligados a la agricultura se están utilizando cada vez más para futuros desarrollos habitacionales. Las granjas todavía están ahí por ahora, pero todos saben que los suburbios están por llegar. En la cuenca Uinta, el primer banco de agua de Utah se lanzó como una especie de Craigslist para derechos de agua. Básicamente, pueden publicarse y arrendarse como anuncios clasificados en línea. En otro caso, ya se está construyendo infraestructura para llevar agua hacia comunidades turísticas en expansión y la construcción de segundas residencias. Entre 2021 y 2025, el estado envió poco menos de 400,000 acres-pie de agua de regreso al Gran Lago Salado. Eso es aproximadamente suficiente agua para abastecer a Los Ángeles durante todo un año. Suena como un número grande sobre el papel, pero está repartido en varios años, en una cuenca que normalmente depende de entradas de agua mucho mayores solo para mantenerse estable. Es una corrección relativamente pequeña, en un sistema que todavía está perdiendo agua mucho más rápido de lo que se repone. Los productores de heno son un blanco conveniente. Nadie pregunta por qué las comunidades planificadas tienen derechos de agua para poblaciones que aún no existen. El agua se está reservando años antes de la construcción.
Se están permitiendo futuros suburbios junto con la planificación de asignaciones a largo plazo. El lago se está quedando sin agua, mientras los desarrolladores y los municipios aseguran los flujos de entrada para ciudades que aún no han sido construidas. Entonces, ¿qué tipo de entorno heredarán realmente esos nuevos residentes cuando finalmente lleguen? A medida que el lago se reduce, no desaparece sin más. Deja expuesto un lecho de lago ancho y seco, y esa superficie no es estable. Es un sedimento fino y polvoriento que se ha acumulado durante décadas. Cuando soplan vientos fuertes sobre él, levantan ese polvo directamente del suelo y lo llevan hacia el Wasatch Front, incluyendo Salt Lake City. Pero este no es un polvo normal. La preocupación no es solo que este polvo sea desagradable, sino que el cuerpo lo trata como un irritante contra el que necesita luchar. Cuando se inhalan partículas finas del lecho seco del lago, no solo se quedan en los pulmones, pueden activar el mismo sistema de alarma incorporado que el cuerpo usa para cosas como el humo, los químicos o los vapores dañinos. Ese sistema de alarma es lo que causa reacciones inmediatas como ardor en los ojos, tos y opresión en el pecho. En ambientes controlados, los investigadores también pueden ver lo que sucede después. El sistema inmunológico entra rápidamente para responder. La inflamación se acumula en el revestimiento de las vías respiratorias y los pulmones básicamente entran en modo de defensa contra algo que no pueden eliminar fácilmente. Este polvo es mucho más citotóxico para las células pulmonares humanas que las cenizas volantes de carbón, el mismo subproducto de la combustión que ha impulsado décadas de regulación en torno a las centrales eléctricas de carbón. En los días de polvo intenso, algunos investigadores comparan la respuesta de irritación con la exposición a compuestos altamente reactivos en el aire, en lugar de la contaminación particulada común. No es lo mismo que inhalar el smog urbano normal. Los estudios revelaron metales traza como arsénico, uranio y litio atrapados en el sedimento. Cuando ese polvo es levantado por el viento, tampoco siempre se queda afuera. Vuelve a asentarse en todo el valle, sobre los autos, la tierra e incluso en los jardines traseros. Los investigadores han descubierto que algunos de estos metales pueden aparecer en los vegetales de hoja, incluso después de haber sido lavados, porque no están solo en la superficie, son absorbidos por la propia planta. Cuando los científicos modelan lo que eso significa para los niños en las áreas más expuestas, la preocupación no es un solo aumento repentino en el riesgo. Se convierte en una exposición repetida a lo largo del tiempo que, en algunos escenarios, supera los límites de seguridad aceptados. A largo plazo, eso significa un mayor riesgo de asma y enfermedades cardiovasculares. Los investigadores también han expresado su preocupación por posibles vínculos con problemas de desarrollo y problemas crónicos de salud a largo plazo, si la exposición continúa durante décadas. La injusticia geográfica en todo esto es difícil de ignorar. El sedimento del lecho del lago acumuló estos metales durante más de un siglo. Las fuentes incluyen escorrentía minera de la operación de cobre de Cañón Bingham, emisiones de fundiciones de toda la región que añadieron más, así como el arrastre de pesticidas agrícolas y la deposición atmosférica de plantas de energía alimentadas por carbón. A medida que el lago retrocede, está destapando un archivo químico lento del oeste industrial. Esos químicos van directamente hacia las personas que viven a favor del viento. Las subdivisiones adineradas en las colinas del East Bench reciben un poco menos, principalmente por la elevación y el viento predominante. El lado oeste del valle está directamente en el camino del polvo. Eso incluye los vecindarios históricamente de clase trabajadora y las escuelas que atienden el corredor industrial a lo largo de la I-15. Los distritos de almacenes más alejados también lo reciben. El precedente más cercano de lo que está sucediendo aquí se encuentra a unos cientos de millas al suroeste. Los Ángeles drenó un lago salino entero a principios del siglo XX para alimentar su acueducto. Ese fue el lago Owens. El lecho de ese lago se convirtió en la mayor fuente individual de contaminación del aire por partículas PM10 en Estados Unidos. La mitigación del polvo ahí le ha costado al Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles más de $2.5 mil millones. Ese es el precedente al que Utah se enfrenta. Y muchos científicos ambientales hacen referencia cada vez más al lago Owens como el ejemplo moderno más cercano de cómo podría ser la exposición prolongada alrededor del Gran Lago Salado. La población en la zona afectada por el polvo también es varias veces mayor. Una ciudad de 1.2 millones de personas en el área metropolitana de Salt Lake está en riesgo si seguimos en la trayectoria actual. Investigadores de salud pública advierten que la exposición creciente al polvo podría influir cada vez más en la vida cotidiana durante los episodios de vientos fuertes. Los hospitales lo saben, y también los pediatras, los distritos escolares y los legisladores de Utah. Al polvo no le importan los límites de propiedad ni las fronteras escolares. El viento es el gran igualador.
En los días más críticos, toda la zona de Wasatch Front puede experimentar el mismo evento regional de calidad del aire al mismo tiempo. Si respirar el aire de la ciudad se convierte en un evento médico y las toxinas se desplazan a través de la cadena alimenticia hasta hogares que parecen perfectamente seguros desde afuera, entonces la magnitud del problema deja de ser un problema de Utah, empieza a volverse global. Hay una criatura que vive en el Gran Lago Salado llamada Artemia franciscana, o camarón de salmuera, que es el único alimento inicial viable para casi todas las especies de peces y camarones cultivados comercialmente en el mundo. Ese lago es el Gran Lago Salado. El quiste en sí es casi indestructible. Congélalo. Envíalo a través de continentes en una bolsa de papel. Ponlo en agua con la salinidad adecuada y eclosiona en los nauplios que alimentan el sistema mundial de acuicultura. Esos nauplios son el primer alimento perfecto para casi todas las especies de peces y camarones cultivados comercialmente en la Tierra. El Gran Lago Salado produce una gran parte del suministro mundial. En un año normal, entrega entre el 40 y el 45% de los quistes de Artemia del mundo. Aproximadamente 18 empresas de recolección operan en el lago bajo una gestión estatal basada en la ciencia. Las operaciones se realizan por temporadas y ocurren principalmente en invierno. Pequeños equipos en botes de fondo plano recogen las capas de quistes color óxido que flotan a la deriva sobre el agua abierta. Los quistes de camarón de salmuera de este único lago en Utah respaldan aproximadamente 10 millones de toneladas métricas de producción acuícola al año. Las especies incluyen camarones, langostinos, róbalo y mero. En mercados desde Vietnam hasta Ecuador y Senegal, la acuicultura ahora proporciona aproximadamente la mitad de todos los productos del mar que consumen los seres humanos. Proporciona una proporción mucho mayor en países donde las pesquerías silvestres ya han colapsado. La salinidad del lago es lo que hace posible la existencia de los camarones en primer lugar. Si el agua es demasiado dulce, la población de camarones de salmuera colapsa. Si se vuelve demasiado salada, la población también colapsa porque el agua hipersalina mata las algas que comen los camarones. Una crisis surgió en 2022 cuando el lago alcanzó su nivel de agua más bajo de la historia. Casi acabó por completo con la población. La industria ahora se ha reducido y es la única manera en que puede sobrevivir mientras el lago sigue disminuyendo. Investigadores en Irán, Vietnam, Tailandia y Uzbekistán ahora están compitiendo para aumentar la producción de camarón de salmuera en estanques. Su objetivo es compensar el riesgo. Ninguno de esos programas es lo suficientemente grande todavía para reemplazar lo que proporciona el Gran Lago Salado. Si el lago sigue bajando y la salinidad sigue aumentando, la población de Artemia correrá la misma suerte que el lecho del lago. Un choque en el suministro afecta directamente las operaciones de criaderos en todo el mundo. Los mercados de mariscos de menores ingresos probablemente sentirían la presión primero, a través del aumento de precios y la inestabilidad en el suministro. Las poblaciones de aves migratorias que utilizan el lago aumentan aún más la importancia del asunto. Aproximadamente 10 millones de aves pasan por el Gran Lago Salado cada año. Representan más de 250 especies que viajan por las rutas migratorias del Pacífico y Central, y todas se alimentan de Artemia. Sin los camarones, las aves se desvían hacia donde puedan encontrar alimento, muchas veces a cientos de millas fuera de su ruta. Los ecosistemas conectados por rutas migratorias no se detienen en las fronteras políticas. El colapso de un lago en Utah repercute en las condiciones de los humedales desde el sur de México hasta el Ártico canadiense. La respuesta oficial del estado es que todo está bien. El lago se está recuperando. En los ciclos presupuestarios recientes, el Estado ha destinado más de $1,000 millones en gastos relacionados con el agua. Todo ese financiamiento está vinculado a salvar el Gran Lago Salado. Brian Steed, el comisionado del Gran Lago Salado del Estado, señala algunos logros. Se estabilizó la salinidad en el brazo sur mediante la gestión adaptativa de diques. Se amplió la red de observación e investigación de polvo de Utah y se firmó una nueva carta de la cuenca del lago en septiembre de 2025. Sobre el papel, eso parece un verdadero progreso. En papel, la vida real cuenta una historia diferente. Una parte significativa de lo que se llama gasto en recuperación del lago es, en la práctica, optimización de la infraestructura hídrica. Esa lista incluye nuevas tuberías, plantas de tratamiento, almacenamiento, mejoras de eficiencia y sistemas de transporte. Cada proyecto se vende como conservación. En un sentido técnico y limitado, cada gota ahorrada mediante una mejor distribución podría ir al lago. Los críticos argumentan que la preocupación más grande es a dónde se asigna finalmente el agua conservada una vez que aumenta la demanda en otras partes del sistema. La infraestructura está aguas arriba del lago. El crecimiento está aguas abajo de la infraestructura. La pregunta sin resolver es cuánta del agua conservada llega permanentemente al lago en comparación con la que es absorbida por el crecimiento futuro. Utah ha gastado miles de millones tratando de estabilizar el Gran Lago Salado. Y sí, se ha devuelto algo de agua, unos cuantos cientos de miles de acres pie durante varios años,
pero el punto de equilibrio del lago ni siquiera se acerca a eso. Necesita esa cantidad de agua cada año solo para dejar de encogerse. Así que incluso los esfuerzos más agresivos no cierran la brecha, solo ralentizan el declive, y ahí es donde las cosas se vuelven políticamente convenientes. El Estado puede señalar que realmente se está devolviendo agua al lago. Los desarrolladores y las comunidades en crecimiento aún pueden tener acceso al agua para nuevas viviendas y expansión. Todos obtienen una versión del éxito que funciona en un titular. Pero el lago solo responde a una cosa: el total de agua que entra contra el total de agua que sale. El patrón se repite a la escala más pequeña. Una nueva tubería en el norte del condado de Utah se describe como eficiente. Reduce el desperdicio, mejora el suministro y suena como una clara victoria ambiental. Pero el agua que libera se redirige a los suburbios de rápido crecimiento más al sur. Una mejora en la planta de tratamiento se presenta de la misma manera: más capacidad, mejor infraestructura, uso más inteligente de los recursos. Pero esa capacidad extra no se queda sin usar. Simplemente se convierte en aprobaciones para más viviendas. Así que sobre el papel, todo parece correcto. Cada proyecto mejora la eficiencia, cada informe muestra cumplimiento, cada anuncio señala progreso. Pero cuando lo ves a mayor escala, el lago sigue bajando porque el sistema está diseñado para que cada decisión individual parezca un logro, incluso cuando el resultado general sigue yendo en la dirección opuesta. Cada rescate oficial está empeorando el problema de fondo. La crisis ahora es una realidad política, no solo una predicción. Entonces, cuando ya no se puede posponer la decisión, ¿qué hace realmente el Estado? ¿Y qué actor de este tablero de ajedrez es finalmente sacrificada? A finales de enero de 2026, en un tribunal de bancarrotas de Delaware, Estados Unidos renunció a su independencia en la producción primaria de magnesio, o como mínimo, redujo drásticamente la capacidad nacional restante de magnesio primario en el país. Ese acuerdo ocurrió de una manera que casi nadie notó. Utah presentó una oferta de $30 millones por los activos en bancarrota de la planta Ralston. La agencia que hizo la oferta fue la División de Silvicultura, Incendios y Tierras Estatales de Utah. Esa es una agencia estatal, no un comprador privado, un contratista de defensa ni un productor de magnesio. Utah fue superado inicialmente por Limag Holdings, una empresa vinculada directamente al grupo Renco. Limag claramente tenía la intención de mantener los derechos de agua dentro de la órbita de Renco. La mayoría de los observadores esperaba que continuaran las operaciones mineras si esa oferta prevalecía. Utah compitió con Limag durante varias rondas de ofertas, pero finalmente Limag decidió no igualar la oferta. Un juez federal de bancarrotas aprobó el acuerdo de compra el 5 de febrero de 2026. Utah tomó posesión de toda la infraestructura de la planta, los terrenos circundantes y las concesiones mineras. Sin embargo, la parte más importante eran los derechos de agua. Esa última parte era el premio que realmente importaba. El gobernador Spencer Cox lo llamó una inversión de sentido común en el futuro de Utah. El Estado no compró US Magnesium para arreglarla. El Estado compró US Magnesium para acabar con ella. Las operaciones de magnesio primario en Ralston se cerrarán definitivamente. El sitio será descontaminado. Esa limpieza sigue a una generación de contaminación por cloro, dioxinas y PCB que Renco había pasado décadas combatiendo en los tribunales. Esos derechos de agua serán redirigidos de vuelta al Gran Lago Salado. Esa agua ayudará a elevar los niveles del lago, reducirá las emisiones de polvo, protegerá al camarón de salmuera y ralentizará el reloj tóxico que avanza bajo Salt Lake City. Como dijo un legislador de Utah, el acuerdo fue un compromiso de $30 millones con el lago. La implicación más amplia es difícil de ignorar. Utah acaba de gastar decenas de millones de dólares para poner fin formalmente a la producción primaria nacional de magnesio en Norteamérica. Los reguladores federales y las autoridades de bancarrota permitieron que la transferencia se realizara sin intervención. China ahora suministra el metal que se utiliza en las piezas fundidas del F-35, los cuerpos de los misiles Tomahawk y los motores de cohetes sólidos. Ese mismo metal se utiliza en piezas automotrices de fundición a presión y en una larga lista de otras aplicaciones de defensa y aeroespaciales. No existe una alternativa estadounidense realista que pueda igualar esa escala. La capacidad doméstica restante desapareció efectivamente debido a una bancarrota y a una transacción de derechos de agua, en lugar de por un conflicto militar o una política comercial formal. El precio fue la oportunidad de mantener una ciudad respirable y un lago con vida. Ahora, la Agencia de Logística de Defensa tiene dos opciones poco atractivas. La primera
es almacenar suficiente magnesio primario importado para soportar cualquier futura restricción de exportación china. Esa es la misma lógica que utiliza la Reserva Estratégica de Petróleo para protegerse contra las crisis petroleras. La segunda es encontrar un proveedor secundario de un país aliado en un plazo que realmente no existe. Ninguna nación aliada tiene una operación de producción primaria de magnesio ni remotamente cercana a la escala que Raleigh proporcionaba antes. Una planta de producción primaria de magnesio tarda casi una década en obtener permisos, construirse y calificar para aleaciones aeroespaciales. La línea de producción del F-35 sigue funcionando de aquí a entonces con metal chino. El agua que ahora se devuelve al Gran Lago Salado representa alrededor del 20% de lo que se necesita para frenar su disminución. No es suficiente para arreglarlo, pero sí para marcar una diferencia. Al mismo tiempo, la limpieza ambiental relacionada con el antiguo sitio industrial nunca iba a ser barata. Las estimaciones la sitúan por encima de los $100 millones una vez que se incluye la remediación a largo plazo. De cualquier manera, esa factura iba a llegar. La única pregunta era quién sería responsable de eso. Al comprar el sitio, el Estado evitó una larga batalla legal y puso un terreno clave bajo control público. También respondió a años de creciente preocupación por las tormentas de polvo y los titulares sobre la contaminación que se habían vuelto imposibles de ignorar. Y políticamente funcionó. La medida tuvo apoyo en el condado de Salt Lake, donde los impactos son más visibles, pero también en las zonas rurales del estado, donde la desconfianza hacia largas batallas legales y la supervisión federal es profunda. Así que en cada aspecto individual, costo, política, control, la decisión tiene sentido. Pero al lago todavía no le importan ninguna de esas categorías. La situación se parece cada vez más a un acto de equilibrio de suma cero entre la recuperación ambiental, la capacidad industrial y las cadenas de suministro estratégicas. El Gran Lago Salado mantuvo como rehén la cadena de suministro militar del país. Al mismo tiempo, estaba en el centro de las preocupaciones de salud pública, la economía regional y partes del sistema alimentario global. La solución de Utah efectivamente cambió una vulnerabilidad estratégica por otra. Más agua para el lago, a cambio de una mayor dependencia del suministro extranjero de magnesio. La situación en el interior está de nuevo en camino hacia la recuperación, aunque lentamente. Esa recuperación solo funciona si 100 decisiones más como esta van en la misma dirección. El F-35 sigue volando, siempre y cuando Pekín no cambie de rumbo. Si el magnesio primario se restringe como una exportación estratégica, ese cálculo cambia de la noche a la mañana. Funcionarios estatales, defensores del medio ambiente y analistas de defensa ahora están operando dentro de un conjunto cada vez más reducido de concesiones. La próxima década puede estar definida menos por victorias limpias que por compromisos difíciles, y la esperanza de que la siguiente demanda de rescate no llegue antes de que el lago tenga tiempo de sanar. Durante décadas, el Gran Lago Salado parecía solo una característica regional en un mapa. Lo que Utah está descubriendo ahora es que el lago estaba conectado a muchos más sistemas ambientales, industriales y geopolíticos, de lo que casi nadie se había dado cuenta. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activa las notificaciones. Realmente hace la diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MatPack.